La palabra de hoy está en Josué capítulo 4, verso 1 en adelante. Quiero primero que nada dar gracias al Señor por poder estar acá con ustedes otra vez. El domingo pasado no estuvimos con mi esposa porque nos salió una vacación así como mea flash. Mi papá nos invitó unos días a estar con ellos en La Serena, así que para que pudieran mis hijos, que son sus nietos, estar con ellos, nos arrancamos para allá, dejamos todo en stand-by y nos arrancamos y nos hizo muy bien. Me siento muy renovado, así que le doy gracias al Señor por eso. Así que le pido disculpas si usted no sabía que yo no iba a estar el domingo pasado, pero ya llegué. Ya llegamos. Así que le doy gracias al Señor por eso. Berito dio la palabra, creo que estuvo tremendo. Así que le doy gracias al Señor por eso, porque no hay nada más satisfactorio para un pastor que cuando deje a alguien que pueda predicar y ministrar la palabra, se siga la misma línea de lo que se ministra en esta casa. Amén. Así que hoy día habemos poquitos. Los jóvenes andan en un campamento y hay muchos hermanos que creo que ya están de vacaciones, pero eso no es impedimento para que podamos escuchar la palabra del Señor. Así que Josué capítulo 4 verso 1 al 24 dice así: y cuando toda la nación acabó de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo: tomad 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénales diciendo: sacad de en medio del Jordán, donde se posaron los pies de los sacerdotes, 12 piedras escogidas, y cargadlas con vosotros hasta vuestro campamento, donde acamparéis por la noche. Y llamó Josué 12 hombres que había establecido de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad ante Yahvé vuestro Dios al medio del Jordán, y levantad cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel. Verso 6: y esto será señal en medio de vosotros. Diga conmigo: señal. Esto será señal en medio de vosotros, para que cuando vuestros hijos os pregunten mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les digáis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé cuando cruzó el Jordán, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Diga conmigo: memorial. Diga conmigo: señal. Verso 8: y los hijos de Israel hicieron tal como Josué había ordenado, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, según Yahvé habló a Josué. Al finalizar la travesía de los hijos de Israel, las transportaron con ellos al campamento y las asentaron allí. Verso 14 dice: y aquel día Yahvé engrandeció a Josué a ojos de todo Israel, y le temieron todos los días de su vida como a Moisés. Y habló Yahvé a Josué diciendo: ordena a los sacerdotes que cargan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué ordenó a los sacerdotes diciendo: salid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Yahvé salieron de en medio del Jordán, tan pronto como los pies estuvieron en lo seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar y llegaron a sus orillas como antes. Y el día 10º del mes primero, el pueblo salió del Jordán y acampó en Gilgal. ¿Dónde acampó? En Gilgal, al extremo oriental de Jericó. Y Josué hizo erigir en Gilgal las 12 piedras que habían tomado del Jordán, diciendo: cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras?, haréis saber a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó sobre lo seco el Jordán, porque Yahvé vuestro Dios hizo secar las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que cruzasteis, así como Yahvé vuestro Dios lo hizo en el mar Rojo, al cual secó ante nosotros hasta que lo cruzamos, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer que la mano de Yahvé es poderosa, a fin de que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días.
quiero saber, ¿cuántos de los que están aquí están pasando algún momento complicado en su vida? Levante su mano, por favor, y con sinceridad. La mayoría. Bueno, esto es porque la vida del creyente es una travesía, es un viaje. Y nada más podemos decir llegamos cuando hayamos partido a la presencia del Señor. Mientras no lleguemos a la presencia de Dios, esto sigue siendo un viaje, una travesía. Amén. Ahora, cuando Israel salió del desierto, quien lo sacó fue Moisés, ¿verdad? Con brazo extendido, con poder, el Señor abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pasó y atravesó el mar y siguieron la travesía. Entonces, el pueblo de Israel es una imagen de lo que somos nosotros. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y nosotros, que ahora somos parte de la iglesia, al recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos hacemos parte del pueblo de Dios también. Entonces, antes vivíamos esclavos del pecado, pero dice la palabra del Señor que el Señor nos liberó de nuestros pecados, nos sacó de esa esclavitud y Él nos está llevando a una tierra donde fluye leche y miel. Amén. Entonces, tal como el pueblo de Israel, de igual manera nos pasa a nosotros. Ahora, Israel fue avanzando, y a medida que iba avanzando se iba encontrando con diferentes escollos, con diferentes problemas. Entonces, cada vez que tenían que enfrentar un problema o un pueblo al cual derrotar, ¿sabe lo que hacían? Se quejaban. Israel era un pueblo quejumbroso todo el tiempo, y en eso a veces nos parecemos nosotros, ¿verdad? Cada vez que nos viene un problema, una dificultad, un gigante que derrotar, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Quejarnos. Cuando lo que Dios quiere es que nos levantemos para conquistar. Escucha, toda dificultad que se presenta en nuestra vida como creyente, el resultado de eso debe ser un nuevo nivel de fe en nuestra vida. Siempre. Cada dificultad nos tiene que poner en un nuevo nivel de fe y de victoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta historia? Ya Moisés había muerto y el pueblo de Dios tenía que atravesar el Jordán. ¿Sabe lo que significa Jordán? Jordán significa lugar de muerte. ¿Qué significa? Lugar de muerte. Eso significa Jordán. Entonces el pueblo de Dios tenía que atravesar este, entre comillas, lugar de muerte para poder llegar a otro lugar. Entonces Dios hace algo bien interesante. Le habla a Josué y le dice, diles que tienen que atravesar. Y le da la estrategia, le dice, primero tienen que ir los sacerdotes con el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera cubierta de oro, y en su interior estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba un potecito con maná del cielo, que fue el alimento que Dios le dio a los hijos de Israel. Y esa arca del pacto simbolizaba el pacto que Dios hizo con Israel, y simbolizaba también la presencia de Dios. Entonces, cada vez que en la escritura usted encuentre el arca del pacto de Dios, lo que simboliza es la presencia de Dios. ¿Qué simboliza el arca? La presencia de Dios. Muy bien. Entonces Dios le da la estrategia, le dice, primero tienen que ir los sacerdotes con el arca. O sea, cada vez que tú te enfrentes a un problema o una dificultad y no sepas cómo cruzar ese Jordán, tú debes de entender primero que para poder cruzar tú debes estar lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás lleno de la presencia, entonces el poder de Dios está activo en tu vida. Cuando tú tratas de atravesar los Jordanes de tu vida sin el poder de Dios, tú vas a encontrar frustración, tú vas a encontrar tristeza, tú vas a encontrar amargura, te vas a amargar porque no vas a poder cruzar. Pero cuando tú vas lleno de la presencia de Dios, no hay Jordán que te pueda detener. Eso es lo que tú tienes que entender primero como hijo de Dios. Entonces Dios le dice a Josué, vas a atravesar el Jordán, y van a ir los sacerdotes primero. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la historia en la palabra de Dios, que cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el Jordán, el agua se empezó a recoger, empezó a apartarse a un lado y a otro lado, de manera que el pueblo de Israel pasó en seco por el Jordán. Y Dios le dijo a Josué lo siguiente: Josué, cuando los sacerdotes estén en medio y el pueblo haya terminado de pasar, ustedes van a hacer algo. Van a tomar 12 piedras.
conforme al número de los hijos de Israel, que son las 12 tribus de Israel. Un representante de cada tribu va a tomar una piedra, la van a sacar de en medio del río, por donde pasaron, por el lecho del río, la van a tomar, la van a llevar al campamento y ustedes van a levantar un memorial o una señal de lo que yo hice con ustedes en este día. Eso fue tremendo. Y les dijo, y cuando los hijos de ustedes les pregunten ¿qué significan estas piedras? Ustedes les van a decir, lo que pasó, hijo mío, fue que nosotros teníamos que cruzar ese Jordán y era imposible, pero Dios abrió el Jordán para nosotros, y esas piedras que tú estás mirando son el memorial, la señal, el monumento que nosotros erigimos de que Dios lo hizo con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo imagino esos niños pequeños, ¿verdad? Cuando un día puede que ya estaban establecidos en la tierra prometida y pudieron ir a ese lugar en Gilgal y ver este montón de piedras erigidos como un monumento. Papá, ¿qué significan estas piedras? Estas piedras significan que nosotros cruzamos el Jordán, que Dios movió su mano en forma milagrosa y nosotros cruzamos. En la antigüedad Israel lo que hacía era levantar monumentos de acuerdo a las victorias que Dios le daba. Levantaban monumentos. Yo vivía en Maipú antes de cambiarme a Cerrillos. Entonces yo toda mi infancia la pasé jugando ahí en la Plaza Monumento. ¿Cuánto conocen la Plaza Monumento? ¿Sí? ¿La conoce? La Plaza de los Cañones también le llamábamos. La Plaza de los Cañones. Y yo siempre jugaba por ahí y había una inscripción en el monumento. Es un monumento de piedras, ¿verdad? Con una inscripción. Y esa inscripción dice: a los vencedores de Bailén. Y yo lo leía y como era muy pequeño y no sabía de historia, yo no entendía nada de lo que ahí se estaba hablando. ¿Qué es esto? Decía yo. A los vencedores, y había unos monitos ahí, y a los monitos les ponen colillas de cigarro en la boca. No sé si se ha dado cuenta. Y yo decía, pero qué irreverencia con el monumento, pero no entendía de qué se trataba el monumento. Dice, a los vencedores de Bailén. O sea, es un monumento levantado a los que vencieron a otros que también vencieron. Después entendí que el ejército español realista había vencido en España o en Europa, no sé en qué lugar, no, ya sé, en Bailén, por eso se llama así. En Bailén, el ejército español venció a Napoleón Bonaparte. Y ese mismo ejército que venció a Napoleón luego estuvo acá en Chile para la época de la conquista. Y Bernardo Higgins y San Martín, y en la batalla de Maipú, vencieron a ese ejército que a su vez había vencido. ¿Me están entendiendo? Entonces, el monumento es a los vencedores de Bailén. O sea, ese monumento está conmemorando una victoria. Y no cualquier victoria. Ese monumento está conmemorando la victoria definitiva que le dio a Chile la independencia del reino español. Entonces los monumentos lo que hacen es recordar una gesta heroica, recordar una victoria. Bueno, los chilenos también conmemoramos derrotas, ¿cierto? Yo creo que debemos de ser de los únicos países del mundo que conmemoramos y celebramos derrotas. Ejemplo, el 21 de mayo, ¿verdad? Y ahí nos sacaron la mugre en esa batalla porque después ganamos la guerra, gracias al Señor. Hace una broma. Pero conmemoramos una derrota también y le levantamos un monumento a Arturo Prat en Iquique y en Valparaíso también. Entonces, vuelvo al punto. Los monumentos lo que hacen es recordar o traernos a memoria una gesta heroica. Entonces Dios le dijo a Josué, cuando hayan terminado de cruzar, van a levantar un monumento. Y ese monumento va a ser con las mismas piedras que había en el lecho del Jordán. De manera de que cuando lo vuelvan a ver, ustedes puedan recordar lo que yo hice por ustedes. Entonces la palabra señal o memorial acá en la escritura se refiere a un monumento tangible de la intervención sobrenatural de Dios en las circunstancias imposibles de su pueblo. Es como un registro oficial de las obras del Señor entre el pueblo de Dios.
Ahora mire que dice la palabra que luego lo que hizo Josué fue levantar este montón de piedras en un lugar que se llama Gilgal. Y Gilgal significa círculo. ¿Qué significa Gilgal? Círculo. Y es el signo emparentado con la circuncisión. Usted sabe que Dios estableció un pacto con Israel y le dijo: todos los varones, el día 8 de su nacimiento, ustedes los van a circuncidar. Y circuncidar significa, porque el prepucio que es cortado, lo que forma es un círculo. Entonces el círculo o la circuncisión de lo que habla es del pacto de Dios con su pueblo. Entonces, vuelvo al punto. Cada vez que tú levantas un monumento, un testimonio, un memorial de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás recordando el pacto que Dios hizo contigo. Entonces, si Dios hizo un pacto contigo, tú debes ser una persona que de continuo debe estar viviendo en victorias y recordando esos memoriales y levantando esos monumentos que para nosotros hoy día, esos monumentos se llaman testimonios. Entonces los monumentos que nosotros levantamos a Dios son los testimonios de hoy. Ahora, ¿cuál era la finalidad de estos testimonios? Los israelitas lo que querían hacer era que todos los pueblos de la tierra conocieran que la mano del Señor era poderosa. Dice: a fin de que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días. Entonces, los monumentos de hoy, nuestros testimonios, lo que hacen es recordarnos del amor infinito de Dios. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te voy a dar una noticia en esta mañana: Dios está a favor tuyo. Eso dice la Escritura. Cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios está a favor de nosotros. Y si Él está a favor mío, entonces ¿quién contra mí? Entonces, nuestra mentalidad de creyente tiene que cambiar de una mentalidad de creyente derrotado o apocado a la mentalidad de un creyente victorioso en Cristo Jesús. Por eso que la palabra dice que en Él somos más que victoriosos, más que vencedores, por medio de aquel que nos ha amado. Entonces usted no sea como el pueblo de Israel, quejándose cada vez que está enfrentando una dificultad. Hay una canción que dice, nos acordábamos el otro día, dice: y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Entonces no te olvides, hijo, hija de Dios, que las circunstancias difíciles para el creyente son obstáculos para alcanzar una tierra prometida. Eso tiene que a nosotros cambiarnos la mentalidad. Y cada vez que nos enfrentamos a un problema, a una dificultad, recordar y decir: este problema de hoy, esta enfermedad que me está afligiendo hoy día, va a ser el testimonio que yo voy a contar mañana. Esta depresión que me está afligiendo hoy, esta crisis financiera, esta enfermedad, va a ser el testimonio que yo voy a estar contando mañana. Me voy a levantar y voy a vencer a este gigante que se ha levantado contra mí. Esa debe ser la actitud de los hijos de Dios. Dios no te llamó para que seas un derrotado. Dios no te llamó para que seas un pobrecito. Dios te llamó, dice la palabra, que nos ha dado grandísimas promesas. Promesas de vida eterna, promesas de salud, promesas de bienestar. Dice la palabra que pensamientos de bien y no de mal tiene el Señor para nosotros. El problema es que cuando nosotros andamos en la carne, no podemos ver las cosas que Dios tiene para nosotros en el Espíritu. Entonces, cuando estamos atravesando el problema, la crisis, la enfermedad, vemos lo que está aquí al frente de nosotros, pero no vemos lo que está más allá de nosotros. Entonces Dios quiere que tú levantes tu mirada. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, tu socorro viene de uno que es más grande que el problema que estás pasando. Tu socorro, tu ayuda, tu auxilio viene de parte del que hizo los cielos y la tierra. O sea, escúchame, tu Dios no es el Chapulín Colorado, tu Dios es Jesús de Nazaret.
No sé si usted me está entendiendo. El Chapulín Colorado era embarrada tras embarrada, y con las embarradas lograba solucionar en parte los problemas de la gente que él quería ayudar. Pero nuestro Dios es el Dios que está por sobre todos los dioses. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder a Él? Con algo que se llama fe. Y esa es el área en la cual la mayoría de los creyentes tenemos que estar lidiando continuamente: con la fe, con la incredulidad y con la falta de fe. Siempre estamos lidiando con eso. Ahora la Escritura dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay gente que dice: no, es que yo no puedo, pastor, es que yo no sé cómo orar. Escúchame, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, te ha dado espíritu de fe, de amor y de dominio propio. Escúchame, espíritu de fe, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿Sabe? Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de la vida de Dios en nuestro interior. Estamos hablando de la vida de Dios que se traduce en fe, de la vida de Dios que se traduce en amor y de la vida de Dios que se traduce en dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es decir, yo no me voy a mover de esta iglesia, yo no me voy a mover de mi fe. Yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y mientras la promesa no se cumpla, yo voy a seguir declarando esa promesa en fe, porque yo sé a quién he creído. Punto. Esa es la actitud que debemos de tener como hijos del Señor. Tú no eres hijo de cualquier vecino, tú no eres hijo de cualquier persona. Tú eres un hijo del Dios viviente y tienes promesas, y el poder de Dios ha sido derramado sobre ti, y el Señor te ha bautizado en el Espíritu Santo, te ha llenado de su poder, te ha llenado de su gloria. El punto es que tú no te crees quien tú eres, ni tampoco crees al Dios que le estás sirviendo. Pero cuando empiezas a creerle a Él, cuando empiezas a declarar su palabra, cuando empiezas a caminar según las promesas, lo que dice la Escritura comienza a transformarse en una realidad, y no solamente en un declarar cosas. Pero tienes que hacerlo a través de la fe. Tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio en tu mirar, en tu caminar, en la forma en que tú hablas. Tienen que haber cambios. Diga conmigo: cambios. Diga conmigo: cambios. 2019, año de cambios en nuestra vida. Amén. Año de cambios. Wow, qué tremendo. Entonces, escuche, ¿qué es un testimonio? Un testimonio es un registro escrito o hablado de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El testimonio siempre es dado por un testigo presencial de los hechos. Entonces, el testimonio es un registro, hablado o escrito, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el testimonio solo lo puede dar una persona que ha vivido una experiencia personal con Jesucristo. El testimonio nos da la habilidad de recordar lo que Dios ha hecho a través de nuestro caminar con Él. Y escucha, cuando usted tiene experiencias continuas con Dios, continuamente usted va a tener testimonios. Cuando usted tiene experiencias continuas con Dios, continuamente usted va a tener testimonio, porque usted va a estar experimentando en forma continua el poder de Dios sobre su vida. Diga conmigo: testimonios. Testimonios. El testimonio tiene poder, por ejemplo, en la tarea evangelizadora, porque cuando testificamos, no somos nosotros el foco de la atención, sino que Dios es el foco de atención. ¿Cómo preservamos los testimonios? Hablando de ellos. Mire, cada vez que el diablo ha querido venir sobre mi vida, las tinieblas, en forma de desánimo, en forma de depresión, en forma de angustia, que yo creo que todos nosotros hemos pasado por esas situaciones de la vida, ¿verdad? En que parece que todo va mal, en que parece que el matrimonio se va a terminar, en que parece que el marido nunca se va a convertir, en que los hijos están cada vez más rebeldes, en que la enfermedad no se va. ¿Sabe lo que tenemos que hacer en medio de esas situaciones? Recordar testimonios pasados. ¿Por qué?
porque nos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Entonces, cada vez que las tinieblas han querido venir sobre mí como desánimo, como angustia, yo recuerdo lo que Dios me ha hablado en el pasado, que se cumplió en el pasado. Recuerdo las palabras que Dios me ha hablado en el pasado y que se tienen que establecer en el futuro como una realidad. Y yo digo, para mí, si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo hará mañana también. ¿Qué es lo que estoy aplicando? El poder del testimonio sobre mi propia vida. Entonces, cada vez que las tinieblas quieren venir sobre mí, eres un mal pastor, eres un pastor fracasado, mira que se está yendo la gente de la iglesia, mira que no llega gente nueva, mira esto, mira lo otro, mira que este otro está rebelde, mira que ese otro nunca cambia, mira que ese acá. Yo digo, Señor, tú me llamaste a mí. Yo no estoy en esto por mi propia voluntad. Tú me llamaste a mí y tú has declarado palabras sobre mi vida, y esa palabra se va a cumplir. El diablo lo quiera o no lo quiera, esa palabra se va a cumplir en mi vida, porque yo sé a quién yo le he creído. Entonces nuestra actitud tiene que cambiar. Al enfrentar las situaciones, de lo que tú tienes dominio es de tu propia actitud. Tú no tienes dominio sobre lo que pueda ocurrir o pasar mañana, pero sí tú tienes el dominio sobre la actitud que tú puedes tomar para enfrentar las cosas. ¿Y cómo lo tengo que tomar? Con espíritu de fe, de amor y de dominio propio. Hechos 5:29 al 32 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y liberación de pecados. Verso 32. Y nosotros somos ¿qué? Somos ¿qué? Testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. Escucha, el testimonio te hace testigo de algo. ¿De qué? Del poder de Dios. Ahora, cuando la gente se olvida de la intervención sobrenatural de Dios, comienza a alejarse de Él. Cuando tú comienzas a olvidar los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida, paulatinamente te comienzas a enfriar y te empiezas a apartar. Por eso es que de continuo debemos de estar recordando lo que Dios ya hizo por nosotros, porque ese va a ser el combustible que nos va a permitir llegar a nuestro destino. ¿Está acá? Entonces, cuando yo recuerdo los testimonios vez tras vez, eso aumenta la fe en mi interior. Eso me da fuerza para seguir adelante. Y ese es el diseño de Dios para que nosotros podamos llegar a donde debemos de llegar. Ahora, escuche. Cuando predicamos acerca de la sanidad, de la liberación o de la prosperidad, estamos hablando acerca de los principios o sobre la verdad encerrada en ellos. Sin embargo, cuando testificamos, hablamos de cómo Dios nos ha sanado, nos ha libertado o nos ha prosperado. Y aunque ambas se relacionan y ninguna sustituye a la otra, el testimonio requiere haber tenido una experiencia personal. Porque una cosa es predicar acerca de salud, acerca de liberación y acerca de prosperidad. Y otra cosa es haber vivido esa palabra. Ahora, a ti te pueden rebatir lo que tú puedes predicar, pero nunca jamás nadie podrá rebatir lo que tú has vivido en el Señor. Eso es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? No lo pueden rebatir porque yo lo viví. Es una experiencia que yo pasé. Entonces, testificar o dar un testimonio no es hablar acerca de teoría, tampoco es una opinión teológica, es reconocer la verdad de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Por eso cada vez que un testimonio es declarado o hablado, desata poder. Cada vez que tú hablas tu testimonio, tú desatas un poder sobrenatural de Dios en esa área. Le voy a dar los propósitos del testimonio. Número 1. El testimonio sirve para revelar la naturaleza y el carácter de Dios. Apocalipsis 15:3 dice: grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Cuando tú cuentas un testimonio, tú estás declarando lo grande y maravilloso que Dios es en tu vida, que Él es el Todopoderoso. Salmo 119:46 dice: delante de reyes hablaré de tus testimonios y no me avergonzaré. Una experiencia sobrenatural de sanidad, de liberación o de provisión revela la naturaleza de Dios, su amor, sus caminos, sus propósitos. Las obras de Dios revelan lo que Jesús es. Escucha, las obras de Dios revelan lo que Jesús es. Juan 10:25 dice: Jesús le respondió: os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. O sea, las obras que Cristo hace en nuestra vida dan testimonio de que Él está vivo. ¿Está acá? Las obras que Él hace dan testimonio de Él. Cada vez que vemos una intervención sobrenatural de Dios, lo que estamos viendo, estamos testificando que Jesús está vivo. Entonces, número uno, propósito del testimonio. Número uno, sirve para revelar la naturaleza y el carácter de Dios. Número dos, el evangelio del reino debe ser predicado con testimonios. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino tiene que ser proclamado para testimonio a todas las naciones. Escúchame, el evangelio que no es predicado con testimonio no es evangelio, porque se está hablando solamente de una teoría. Te está hablando solamente una teología abstracta. Pero cuando tú predicas con testimonio y tú dices: yo no tenía nada, pero el Señor proveyó para mí. Mi esposo estaba atado, pero el Señor lo liberó. Mi hija estaba enferma, pero el Señor lo sanó. Cuando tú hablas con testimonio, tú estás desatando el poder del reino de Dios a tu favor. Porque dice la palabra que el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en el poder de Dios. Poder de Dios. Entonces el testimonio habla acerca del poder de Dios. La prédica del evangelio tiene que producir testimonios. Cuando tú predicas el evangelio, eso tiene que provocar testimonio de otras personas. Amén. Hechos 3 del 6 al 9 dice: Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y dando un salto, se puso en pie y andaba. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire lo que dice el verso 9: y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. La principal diferencia entre el evangelio del reino y otros evangelios es la evidencia sobrenatural que produce. Estaba este cojo sentado, dice que era un cojo de nacimiento, una persona que no podía caminar bien, tenía una falla física en su cuerpo. Y él se sentaba todos los días a la puerta del templo, y esa puerta se llamaba La Hermosa, y él se ponía a mendigar ahí. Y cuando Pedro y Juan iban pasando por allí, Pedro le habló y le dijo: míranos. O sea, lo primero que tú tienes que hacer para que un testimonio se active es llamar la atención sobre lo que está dentro tuyo. Pedro le dijo: míranos. La escritura dice: y él los miró y les estuvo atento, dice, esperando recibir de ellos algo. Él lo que estaba pidiendo era limosna. Él lo que estaba esperando no era un milagro de sanidad. Él estaba esperando que le dieran una moneda. Ahora mire la respuesta de Pedro. Le dijo: mira, no tengo plata ni oro. A veces pensamos que nuestra vida siempre tiene que estar prosperada. No, no es así. Hay procesos y procesos.
Pero eso no quiere decir que el poder de Dios no esté sobre tu vida. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Le dijo, estoy pato. No tengo plata ni oro. O sea, lo que tú esperas recibir no te lo puedo dar. Pero le dijo algo más importante. Le dijo, pero lo que tengo te doy. Escucha, hay algo que tú tienes que otras personas están necesitando en tu barrio. Hay algo que tú tienes que otras personas en tu lugar de trabajo no tienen, que otras personas en tu lugar de estudio no tienen. Y tú tienes que decirle, mira, no tengo un peso para darte. No puedo costear tu tratamiento médico. No puedo darte dinero para saciar tu necesidad. Pero lo que tengo te doy. Ven acá, yo voy a orar por ti. Y usted se activa y usted empieza a declarar la palabra de Dios sobre esta persona. Evangelio significa buenas noticias, no significa malas noticias. Significa que lo que Cristo vino a hacer por nosotros es darnos vida y vida en gran abundancia, dice la palabra. Entonces tú le vas a decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda y camina. Y dice la palabra de Dios que el que estaba cojo se incorporó. Algo le pasó en sus piernas, en sus pies. Dice que se le afirmaron los tobillos, los pies, y comenzó a saltar y a alabar a Dios. Y entró en el templo saltando y alabando a Dios. ¿Para qué? Para que todo el pueblo que había ahí lo viera. O sea que lo que Dios quiere hacer contigo son cosas visibles. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces tú tienes que comenzar a creerle a Dios y decirle, Padre, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni mente ha pensado, son las que tú has preparado para mí porque te amo. Te pido que me las reveles, Señor. Entonces cuando tú vas a orar por un enfermo, tú no vas con miedo. Tú no vas pensando, esto no va a resultar, no, sino que tú vas diciendo, Señor, tú has preparado obras poderosas para que yo camine en ellas. Señor, yo voy a orar por esta persona, y usted va y declara sanidad sobre la persona. Muchas veces me ha pasado que he orado por alguien y no se ha sanado, pero otras veces me ha pasado que he orado por alguien y sí se ha sanado. Porque la sanidad compete a la voluntad soberana de Dios, pero yo voy a hacer lo que Él me dijo que yo tenía que hacer. ¿Cómo funciona esto? Yo no lo entiendo. A veces usted ora por una persona que está fiel en la iglesia, sirviendo al Señor, y usted ora y no pasa nada. Pero a veces usted ora por una persona que ni viene a la iglesia, que es más malo que el diablo, y se sanó. Señor, yo no sé cómo funciona esto, pero yo voy a hacer lo que tú me mandaste que yo tenía que hacer. ¿Sabe por qué es esto? Para que la gloria se la lleve el Señor y no nosotros. Así de simple. Entonces el evangelio tiene que ser predicado con testimonio. Porque alguien puede contradecir una predicación, pero no una experiencia. Número 3. El testimonio tiene poder para vencer al diablo. ¿Cómo? Sí, escuche. El testimonio tiene poder para vencer al diablo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Ellos lo vencieron. Acá la escritura está hablando de cuando esté presente el anticristo. Los que estén ahí, que se conviertan después de la venida del Señor, le van a vencer. ¿Cómo? Por medio de la sangre y por la palabra del testimonio. Entonces la palabra de tu testimonio tiene poder. Cada vez que testificamos acerca de lo que la palabra de Dios dice y lo que la sangre de Cristo hace por nosotros, los creyentes le recordamos a Satanás una cosa: está vencido. Cada vez que tú cuentas el testimonio de tu sanidad, le dices al diablo y a las tinieblas: tú estás vencido. Tú puedes venir contra mí, como dijo David. A Goliat le dijo: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y fue y le cortó la cabeza David. Y dicen los teólogos que tenía 15, 16 años. Él sabía quién era, quién lo había llamado y quién lo había preparado. Y sabe que cuando David fue a enfrentar a Goliat, Saúl, que era el rey, le dijo: te voy a poner en mi armadura.
y la armadura le quedaba pesada y vieja y él no se podía mover. Cuando tú vas a enfrentar tus gigantes, va a haber gente que te va a querer dar las instrucciones de cómo lo tienes que hacer. Pero a quien tú tienes que escuchar es a tu Padre Celestial. Y Él te ha estado entrenando a ti en diferentes áreas de tu vida. Mira, el mayor entrenamiento que tú puedes recibir no es una prédica, son las experiencias que tú tengas con el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que David le dijo a Saúl? Mira, tu siervo era pastor de ovejas y cuando venía el lobo, ¡bum!, yo despedazaba al lobo. Cuando venía el oso, yo despedazaba el oso. Cuando venía el león, yo despedazaba el león. Diga conmigo, entrenamiento. El entrenamiento son las experiencias personales que tú estás pasando con el Señor. Las experiencias difíciles son tu entrenamiento. Tú tienes que entender que cuando venga el oso, que cuando venga el león, luego va a venir un gigante. Pero cuando venga el gigante, tú vas a estar entrenado por haber matado al oso, al león y al lobo. ¿Me está entendiendo? Entonces cada prueba que viene no es para destruirte. Cada prueba que viene es para hacerte cada vez más fuerte, para vencer el próximo contrincante que va a venir. Entonces tu actitud tiene que ser no la del pueblo de Israel cuando estaba ahí David en el valle de Ela, sino que tiene que ser la actitud de David, no la del pueblo. El pueblo estaba atemorizado, se escondían, nadie quería enfrentarse a Goliat. Pero David se atrevió porque sabía quién estaba con él. ¿Me está siguiendo? Amén. Éxodo 12, 22. Dice: tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y los 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así cuando pase Yahvé para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre las ambas jambas, y pasará Yahvé de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. De acuerdo a este texto, el lebrillo contiene la sangre. La sangre es nuestro testimonio personal. Y el hisopo sirve para untar la sangre sobre la puerta y hacerlo público. Si mantenemos la sangre en el lebrillo, no trabajará en absoluto. Debemos tomarla del lebrillo y embadurnarla con el hisopo en los postes de la puerta. Y cuando nuestro testimonio es declarado, la sangre actúa y tiene poder. El testimonio que Dios te ha dado, la obra que Él ha hecho en tu vida, no es para que la tengas escondida en tu casa, en el lebrillo. Cuando Dios le dijo a Moisés: vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dio una estrategia. Y le dijo: vas a untar la sangre en los dinteles de la puerta y en los postes. Y cuando venga el destructor, va a ver la sangre y no lo va a tocar. Escucha, cuando tú cuentas tu testimonio, es una protección en contra de las tinieblas. Le estás recordando al diablo siempre su derrota. Y que no puede tocar tu casa, ni los tuyos, ni tus hijos. No los puede tocar porque la sangre del testimonio está puesta ahí. Entonces cuando venga la prueba, la enfermedad, no te quejes, alaba al Señor y comienza a declararle a Satanás los testimonios de lo que Dios ha hecho contigo en el pasado. Entonces cuando Él viene contra mí para decirme: mira, estás pobre, no te va a alcanzar o te vas a enfermar, yo le empiezo a refregar en la cara las promesas que mi Padre me ha dado. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres que el diablo huya de tu vida? Sométete a Dios, resiste. Muéstrale al diablo las credenciales que tú tienes y resiste. Muéstrale la sangre del testimonio y resiste. Y él va a terminar huyendo, despavorido delante de ti. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Escúchame lo que te voy a decir. Dice: como león. Él se piensa que es un león, pero no hay otro león más que el león de la tribu de Judá. Él cree que es un león, pero él es un ratón. Él tiene que estar debajo de nuestros pies, porque nosotros le hemos vencido por la sangre de Jesús y por la palabra del testimonio.
Le hemos vencido a él. Así dice la palabra y así va a ser. Entonces levántate en el poder del testimonio. Número 4. El testimonio personal desata la misma unción inicial. Cada vez que testificamos, accedemos a la misma unción que hubo cuando el milagro ocurrió por primera vez. Y traemos esa misma unción para que ocurran milagros de la misma clase. Si tú tienes que orar por un enfermo, cuéntale primero una experiencia de sanidad que hayas tenido. Porque el poder del testimonio se libera cuando tú lo cuentas, cuando tú lo declaras. Traes a esa atmósfera el poder mismo de Dios para que se suelte otra vez en una circunstancia parecida. El poder del testimonio. Su testimonio nunca se desgasta, al contrario, desata el mismo poder que tuvo la primera vez. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Qué hacía la mujer samaritana? Daba testimonio. Dice que Jesús, cansado del camino, vino a un pozo, y dice la escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús tuvo una necesidad, hubo algo que lo impulsó en el espíritu a ir a Samaria. Y cuando llegó a Samaria y cansado del camino, se sentó en el pozo y probablemente le dijo al padre: Padre, ¿para qué me trajiste para acá? Vino una mujer a sacar agua. Y ahí entonces el padre le habla a Jesús y le dice: mira, te traje para que hablaras con esta mujer. Y dice la escritura que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se hablaban entre ellos. Y Jesús le dice: si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? Jesús le dijo: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, esa agua será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Mire Jesús cómo es para evangelizar. Y le dice a la mujer: anda, trae a tu marido. Y la mujer le dice: Señor, no tengo marido. Y ahí viene la palabra profética, ahí viene la revelación sobre Jesús, la palabra de ciencia. Y le dijo: bien dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Eso es dicho con verdad. Y la mujer se impresionó y fue al pueblo y comenzó a dar testimonio de lo que Jesús le había dicho. Y le dice a los demás judíos: ¿no será este el Cristo? Me dijo todo cuanto he hecho. Y vinieron los samaritanos a escuchar. Dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de ¿qué? De la palabra de la mujer que hacía ¿qué? Daba testimonio. Me dijo todo lo que hice. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que permaneciera con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él. Y a la mujer decían: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Escucha lo que te voy a decir. Va a venir gente que va a llegar a los pies de Cristo por causa de tu testimonio, pero luego le van a conocer a él y te van a decir: sabe Jessica, sabe José, sabe Washington, ya no creo solamente por lo que tú me dijiste. Yo mismo estoy experimentando, yo mismo estoy teniendo ahora los testimonios que yo voy a contar. Así va a pasar contigo. Pero la fuente de Cristo Jesús tiene que volverse en ti una fuente de agua que salta para vida eterna. Tú tienes que contar los testimonios de lo que Dios ha hecho contigo. No tienes que parar de decirlo, porque eso va a provocar que en otros se active la misma fuente. Está aquí conmigo, ¿verdad? Número 5. Voy terminando. El testimonio es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo: mira, no, que soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
¿Por qué el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Porque la profecía habla del futuro, anunciando que Él vendrá otra vez. El testimonio de Jesús es que Él murió, pero resucitó, y su resurrección es su testimonio, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Toda palabra para el futuro proviene del espíritu de profecía. El testimonio es un registro de lo que Jesús ha hecho. Por eso, cada vez que usted declara su testimonio, usted está anunciando dos cosas. Número uno, que Jesús está vivo. Número dos, que Jesús viene otra vez. Cuando usted está contando un testimonio, usted está declarando que Cristo está vivo. Y número dos, que Él viene otra vez. Termino con esto. ¿Cómo compartir su testimonio? Número uno, describa brevemente su trasfondo. Cuente lo que usted era en el pasado. Usted le puede decir a alguien, por ejemplo, yo trabajo en contabilidad y antes hacía fraude. No me importaba quién perjudicaba con tal de hacer dinero fresco, fácil para mí. Me sentía solo, vivía alcohol, abusaba de mi familia. Lo primero que usted tiene que hacer es exponer en forma breve su propio trasfondo, indicando lo bajo que cayó a causa del pecado. Entonces, ¿cómo compartir el testimonio? Primero, describa brevemente su trasfondo. Número dos, describa los eventos que lo guiaron a la salvación. Usted puede decir qué le sucedió en su vida personal que lo llevó a buscar del Señor, cuál era su condición espiritual en ese momento, cómo se dio cuenta que necesitaba de Dios. Puede decir, por ejemplo, busqué a Dios porque había tratado de todo y nada me funcionó. Nuestro matrimonio estaba destruido, le dimos a Dios la última oportunidad. Número 3, describa la experiencia de su salvación. Cuéntele a otros cómo fue que conoció al Señor, dónde lo conoció, quién le predicó, qué sucedió en el momento en que usted entregó su corazón al Señor. Le puede decir a alguien, mira, cuando alguien me invitó a la iglesia y yo escuché el evangelio por primera vez, cuando hizo la oración de salvación, algo ocurrió en mí. Yo sentí un peso que fue quitado de mí y sentí que el Espíritu de Dios entró en mi vida y recibí la paz de Cristo. Y número 4, hable acerca de las evidencias de su cambio. Sea específico, hable de su caminar con el Señor y de lo que Jesús significa para usted. Puede usar un ejemplo como esto: yo era una persona muy mentirosa, pero ahora ya no digo mentiras. O antes de conocer al Señor yo fumaba, consumía cocaína, ahora ya no lo hago. Antes no era un buen padre, pero ahora Dios me ha hecho una nueva persona, un hombre nuevo. Le doy amor a mi esposa, le doy amor a mis hijos. Antes tenía falta de perdón, era un amargado, culpaba a todo el mundo de lo que me pasaba a mí, pero el Señor me llevó a perdonar a los que me hicieron daño. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces, cuando Jesús te hace una persona nueva, te hace una persona nueva para que ahora tú puedas ir y reconciliar a otros con Jesucristo. Amén. Y por último, número 5, diga finalmente cómo es su caminar con Jesús en el presente. Sea sincero. Cuente, por ejemplo, que todavía tiene luchas, pero que el Señor le da fuerzas para seguir adelante. Cuente que Jesús es la primera persona en su vida. Cuente lo que Él ha hecho en usted. Para que estos 5 pasos sean poderosos y causen impacto, usted tiene que contar su testimonio con la verdad. No tiene que exagerar ni tiene que mentir. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida y eso va a provocar cambios en las personas que lo escuchen. Amén. El testimonio, diga conmigo testimonio. Y cada vez que vengan las tinieblas para intentar bajonearlo, recuerde los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que Él active en nosotros testimonios para contar a otras personas. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Levante sus manos al Señor. Hay una atmósfera en este lugar. Santo eres tú, Señor de gloria. Santo eres tú, Señor.
Padre, te adoramos en este día, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Padre. Le vamos a pedir al Señor en esta mañana que toda circunstancia difícil que usted o yo estemos pasando en ese día sea transformada en un testimonio. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí están con alguna enfermedad física del cuerpo? Levánteme la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bastantes personas. Bajen la mano. ¿Cuántos están pasando momentos de angustia en las finanzas, por ejemplo? Levánteme la mano. No tenga temor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos están con opresiones en su vida? Con opresiones, sienten un peso, sienten que Dios... Amén, gracias, gracias. Y vamos a orar para que todas esas circunstancias difíciles en este día se transformen en un testimonio, para que podamos contar la maravilla de Dios. Eso que tú estás pasando ahora, esa enfermedad, ese problema, esa tribulación, esa opresión, escucha, es el Jordán que tú tienes que pasar. Es el Jordán que tú tienes que pasar. Escucha, y cuando tú pases al otro lado, Dios te va a decir: de ese Jordán saca piedras que sean un memorial, una señal, un testimonio. Pero el Señor también te dice en esta mañana: no puedes cruzar ese Jordán si mi presencia no va contigo primero. Por eso en esta hora vamos a orar primero que el Espíritu de Dios nos llene en ese día. Que el Espíritu de Dios nos toque en ese día. Que el Espíritu de Dios haga de nosotros arcas vivientes que manifiesten su poder en ese Jordán. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jesús. Si tú necesitas un toque fresco de la presencia de Dios, yo te invito a que pases aquí al altar. Levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, estoy pasando a este Jordán. Yo no conozco tu Jordán. No conozco tu Jordán, pero Dios lo conoce. Si tú estás enfermo, pase aquí al frente. Si tú estás pasando ese problema en las finanzas, pase aquí al frente. Si tú estás en esa opresión, pase aquí al frente. Y vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu y su presencia sobre nosotros en ese día. Pero tiene que haber en ti, tiene que haber un hambre. En ti tiene que haber un gemido desde tu espíritu. En ti tiene que haber algo. El Espíritu de Dios viene sobre los que demuestran hambre de la presencia. Y el hambre por la presencia de Dios, tú tienes que demostrarla. Tienes que sacar dentro de ti la aflicción. Y tienes que decirle: Señor, yo necesito de tu Espíritu. Señor, yo necesito de tu presencia. Señor, yo necesito de tu toque. Empieza a clamar a Él en esta hora, y Él va a venir sobre ti. Van a venir como oleadas de poder de Dios sobre tu vida. Va a venir un fuego nuevo de Dios sobre ti en ese día. Pero tú tienes que clamarle a Él. Y tienes que decirle: Señor, yo necesito. Padre, estoy por pasar este Jordán. Estoy pasando este Jordán. Se ha levantado este lugar de muerte. Se ha levantado esta enfermedad en mi vida. Se ha levantado esta crisis financiera en mí. Y necesito el arca de tu pacto para poder cruzar. Vamos, pueblo de Dios, tú tienes que clamar que la presencia de Dios venga, que la presencia de Él venga, que Él te llene de nuevo. Hay personas en este lugar, en ese día, que han estado secos, pero en ese día el Espíritu de Dios viene sobre ti y te llena otra vez. Te llena otra vez, te sacia otra vez. Viene sobre ti la presencia del Dios Altísimo. Oh, clama, 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 iglesia. Oh, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el espíritu de esta palabra que he predicado,
Oh, voy a Sheyakatarrebasea. Padre, desatamos en ese lugar ahora. Desatamos en ese lugar tu presencia. Oh, Robo Sheyaka. Padre, los que estaban cansados sean llenos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, los que estaban vacíos. Los que estaban vacíos ahora son llenos. Llenos, 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 llenos. Llénate, Freddy, de la presencia. Oh, voy a ser acá, Tarrabase. Llénate, Washington, de la presencia de Dios. Más, más. Oh, voy a ser acá, voy a ser. Padre, tu presencia. Rabasea, Candarabasea. Tu presencia, Padre. Yo renuevo tus fuerzas en ese día, te dice el Espíritu de Dios. Renuevo tus fuerzas, y te lleno otra vez de mi gracia, de mi poder. Te lleno, te lleno, te lleno, te lleno. El Señor te dice, hija mía, tengo planes grandes para tu vida. No temas, no temas, no tengas miedo. Lo que los médicos han declarado no será así. Oh, voy a ser acatarabase, sino que te levantaré como testimonio de mi poder, como testimonio de mi gracia y de mi amor. Oh, vaya a ser, y en ese día establezco sobre ti el sello de mi espíritu y de mi presencia. Serás un arca del pacto de Dios. Llevarás mi presencia en medio de este Jordán. Pasarás al otro lado y contarás el testimonio. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Padre, reciba a tu siervo ahora. Llenura nueva. Llenura nueva de tu espíritu. Llenura nueva. Padre, en el nombre de Jesús, sobre tu siervo. Ha sido herido y despreciado, incluso dentro de tu propia familia. Pero en ese día, dice el Señor, tu Dios, yo renuevo mi pacto contigo y mi poder se mostrará en tu vida. Porque has tenido sed y hambre. Sed, 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 sed y hambre. Hambre insaciable de mi presencia. Padre, del nombre de Jesús, en ese día este Jordán es cruzado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Jordán de la tristeza se acaba, se termina en ese día. Se acaba el luto. Se acaba la tristeza. Se acaba el gemido. Hoy te dice el Señor, retiro todo luto de tu vida y derramo el gozo de mi espíritu. Derramo el gozo de mi presencia. Te reirás y serás consolada. Voy a Padre, en el nombre de Jesús, sobre tu hija, sobre tu sierva, han venido momentos difíciles en tu casa. Han venido momentos, has querido dejar todo atrás y decir hasta aquí y ya no puedo más. Pero el Señor te dice, hija, escucha mi voz. En ese día derramo una unción de fortaleza sobre ti hoy. Derramo el fuego de mi presencia sobre tu vida y la llama arde otra vez en ti. Ahora fuego de Dios, ven sobre ella. En el nombre de Jesús. Padre, sobre tu sierva, venga tu espíritu, tu presencia hoy. Padre, venga sobre tu hija en ese día. Quito todo luto. Toda escasez, miseria, ahora fuera en el nombre de Jesús. Crúzalo ahora. Levantarás testimonio. Yo pondré ideas creativas en tu mente.
idea de prosperidad, idea de abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sobre tu sierva, Señor, en el nombre de Jesús, una sanidad sobrenatural se desata en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda tristeza, Señor, y toda opresión de la tiniebla hoy se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Padre, sobre tu siervo aquí ahora, el Espíritu de Dios te dice: has caminado por distintos lugares buscando sin encontrar lo que andamos buscando. Pero el Señor Dios, tu Dios, te dice así: hijo, el Jordán se acaba aquí. El Jordán se acaba aquí. Los lugares de muerte se acaban aquí, te dice el Espíritu Santo de Dios. Y yo te lleno de mi poder y de mi gracia, porque has buscado, como los creyentes de Berea, has buscado verdad, has buscado justicia, has buscado y no has sido saciado. Pero el Espíritu de Dios te dice: Alejandro, yo te lleno de mi poder y de mi fuego, y serás un testimonio. Voy a poner palabras en tu boca y otros no podrán creer, ni tu esposa va a poder creer lo que yo estoy haciendo dentro de tu corazón, porque pondré testimonio tras testimonio en tus labios y serás una bomba explosiva de evangelismo. Padre, en el nombre de Jesús, la unción evangelística viene sobre tu siervo. Ahora viene un fuego mayor, viene una pasión mayor. Y el Señor dice: esa pasión que tienes por la verdad, yo la aumento ahora a pasión por las almas. Pasión por las almas, pasión por las almas. Predica mi palabra, anuncia el evangelio del reino. Padre, en el nombre de Jesús, roba Shaya Katarabase. Más. En el nombre de Jesús. Padre, sobre tu siervo ahora. Levanta tus manos, hijo. Padre, sobre François, mi hijo espiritual, ahora mismo en el nombre de Jesús, todo Jordán ahora se seca. Pasas por ese Jordán ahora, pasa por lo seco. Hay algo nuevo, fresco, que viene sobre ti. Una unción nueva, una unción fresca, un rompimiento que viene. Recíbelo, hijo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Más sobre tu pueblo. Siga clamando. Hay una unción mayor que quiere venir. Hay una unción mayor que viene. Este Jordán lo pasas. Este Jordán lo pasas. Recibe mi poder, recibe mi presencia. Recibe mi presencia, Padre, en ese día 13 de enero. 40 fueron los años en el desierto. 40 fueron los días que Jesús fue aprobado. 40 años. Entra en el año 41. Año de provisión, año de consuelo, año de entrar en la tierra que te he prometido. En este año 2019 yo desato sobre ti favor del cielo, poder de Dios sobre tu vida, poder de Dios para transformar tu casa, tu esposa, tus hijas. Viene un tiempo de ascenso en el espíritu, ascenso en las finanzas, ascenso en la salud, ascenso en la intimidad con Dios. Arrebata esta promesa, hijo, y entra en tu tierra.
Oh, voy a sea catarabasea. Vamos, iglesia, alabe, adore, jale el rompimiento, jálelo. Si usted no pasó, levante sus manos de igual manera. Jale lo que Dios tiene para usted en este día. Liberación, sanidad, libertad, renuevo. Oh, voy a sea catarabase. Y robaya sea catarabase. Rebeca, venga para acá. Venga para acá. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí está tu sierva. Hija, dice el Espíritu de Dios, tú también has estado buscando por mucho tiempo. Nada te ha llenado. Has salido decepcionada de lugares. Pero el Espíritu de Dios te dice: ha sido el entrenamiento. Ha sido el entrenamiento. Has aprendido de muchos ministerios y hombres de Dios te han impartido. Pero hay algo que ahora yo quiero hacer contigo. Te dice el Espíritu de Dios: hay algo que yo voy a hacer contigo. Te voy a usar. Ha llegado el tiempo de tu activación. Ha llegado el tiempo de tus testimonios. Oh, voy a hacer acá, Padre, ahora un poder, un fuego de Dios sobre tu sierva. Tú has amado la reforma, me dice el Espíritu. Has amado la reforma, has amado lo profético, has amado lo apostólico. Y el Señor te dice: ha llegado la hora de entrar a tu tierra prometida. Traspasa el Jordán de la duda, traspasa el Jordán de las preguntas. Ha llegado tu hora de resplandecer. Levántate, resplandece. Ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Robo Shia Catarabase. Padre, mayor, fuego mayor ahora. En el nombre de Jesús, más. Raba Shia Catarabase. Más de tu fuego. Más. Rebeca, hija de la promesa. Roba Shia Catarabase. Rebeca, Robo Shia Catarabase. Robo Shia Cataraba. Poder de Dios sobre tu vida. Roba Shea, corriente de agua nueva, viva, fresca de tu interior. Oh, voy a Shiakatarabase. Padre, toda la iglesia levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora desatamos la unción que tú has preparado para este nuevo año 2019, año de fruto, conversión de familiares, sanidad de enfermedades crónicas. Oh, voy a hacer acá. Yo creo que usted puede buscar al Señor más intensamente. Vamos. Oh, voy a hacer acá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, desatamos esta unción para romper adicciones, unción para dejar vida añeja, unción para tomar lo fresco y lo nuevo que tú desatas sobre tu pueblo en ese día, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, vaya Shiakato Robase. Oh, lo desatamos. Vamos, desátelo. Desátelo sobre su vida. Ahora algo se rompió en el espíritu. Háblele a la finanza que tienen que resucitar. Háblele a su salud que tienen que resucitar. Háblele. Hable fe. Hable victoria. Deje de quejarse y hable fe. Robo Shia Catarabase. Padre, sobre tu hija. Rabashea Catarabase. Oh, voy a hacer acá renuevo y consuelo, te dice el Espíritu de Dios. Saco ahora toda angustia. Robo Shia Catarabase. Renuevo y consuelo sobre tu vida. Oh, voy a hacer acá. Vamos, iglesia, desátelo. Desátelo sobre su familia. Desate año de fruto sobre su casa, sobre sus hijos. Oh, voy a hacer acá. Desátelo
Desate provisión del cielo, desátelo. Desate abundancia, desate fe, desate poder de Dios. Poder de Dios. Año de testimonios sobrenaturales. Oh, voy a Shakatarabase. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, recibimos el nuevo templo. Recibimos año de expansión, año de crecimiento. En el nombre de Jesús, en todas las áreas. Recibimos finanza nueva. Recibimos unción nueva. Recibimos unción fresca. Sanidad, liberación. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. 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 Amén, amén, amén. Denle un aplauso a Jesucristo por lo que Él ha hecho en este día aquí hoy. Aleluya. Poderoso Dios. Qué tremendo. Qué tremendo.